La madre de un hijo fallecido de su expareja heredaría lo que le tocaría a su hijo de su padre. Es esta la pregunta que tiene el señor Víctor, quien nos sigue a través del Facebook y deja esta pregunta. Una pregunta muy interesante, muy inteligente y que pone a cualquiera a pensar. Pero antes de dar respuesta a esa pregunta, ustedes estaban viendo mi taza ahí, mucha gente goloseando esa taza. Miren, antes de eso, mis amigos del Café del Pueblo, vamos a tomar un poquito de café a los fines de que ustedes vean que esa taza estaba ahí y de que una taza bella. Si ustedes tuvieran esa taza, hicieran lo mismo que yo, la sacan en el video. Ahora, como no es el caso de ustedes, yo les invito a que ustedes vengan, porque eso sí se puede. Ustedes pueden venir aquí al despacho, nos tomamos un cafecito y perfecto. Pero prohibido llevarse la taza. La taza no entra en juego, ¿eh? Estoy grabando un video promocionando la taza aquí. Está bien. Ok. Esa es la jefa diciendo que se va. No te sabe. La madre de la trilliza. Pues entonces, dándole respuesta al señor Víctor, respondemos a la pregunta primero contextualizando. El señor Víctor dice, bueno, una pareja de esposos tuvieron un hijo, pero luego se separan. Al momento de separarse, ellos hicieron lo del lugar, lo que le correspondía a ese matrimonio. Se disolvió el matrimonio y ellos resolvieron su asunto. Perfecto. Hasta ese momento no hay herencia. Hay un hijo en común. Y ese hijo en común es que el señor Víctor dice fallece. Fallece ese hijo en común. Al fallecer ese hijo en común y no haber herencia, no hay nada que heredar. Entonces el hijo no pudo convertirse, el tiempo no le dio para convertirse en heredero, porque uno solamente se convierte en heredero de los padres cuando ellos fallecen primero que nosotros. Entonces nosotros, por línea sucesoral, heredamos los bienes de nuestros padres por ese vínculo que ellos han hecho al momento de traernos a la vida. Perfecto. Como ese no fue el caso y como esa condición no se dio, pues entonces ellos no dejaron herederos porque estaban vivos, sino que había bienes de papá y habían bienes de mamá. Perfecto. Entonces Víctor dice, la madre, esa señora, puede recibir la herencia si posteriormente el papá de su hijo falleció. Como el papá de su hijo falleció después que el hijo, entonces a él no dejar heredero, ella no podía recibir. La ex esposa no es heredera. Pero tampoco, aunque su hijo hubiese estado vivo, que cosa diferente es, si el planteamiento, si la pregunta que hubiese hecho el señor Víctor es inversa, si el padre fallece primero y deja un heredero, entonces ella tampoco recibe ese dinero, sino que el heredero es el hijo. Ella lo que pudiera es administrar como la persona, como tutora, como madre, en el caso de que el hijo fuera menor. Si el hijo fuera mayor, nada tenía que ver ella con ese patrimonio. Entonces, como esa no es la condición, y el señor Víctor pregunta otra, entonces ese patrimonio a quien se le devuelve es a los padres del señor, de la expareja de ella, porque no dejó heredero. Y como él no dejó ningún heredero, entonces quienes reciben ese patrimonio son los padres, si le sobreviven al ex esposo de la señora. Entonces, mis amigos del Café del Pueblo, una pregunta muy interesante, muy inteligente que hace el señor Víctor. Yo sé que muchas personas pudieran esclarecer si tuvieran una duda similar. Pues ya ustedes saben, señores, si hay alguien que no me sigue, denle a seguir, porque eso motiva a que uno siga grabando contenido como este, sobre todo para mostrar su taza, qué bonita. Pero venga acá. Mis amigos del Café del Pueblo, un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.